Mis hermanos, en esta noche solamente quisiera tener un pequeño pensamiento y es que cuando observamos la situación de esta parábola del buen samaritano, específicamente de esta persona que lo dejaron casi muerto, hay un contexto cultural aquí que representa específicamente la situación que pasaba en el camino de Jerusalén a Jericó. Entonces, mis hermanos, yo quiero que ustedes observen que si ustedes ven la parábola y la analizan y se concentran en la persona que fue herida, vemos que en ese tiempo, en ese camino específicamente, mucha gente tenía miedo de pasar porque había muchos ladrones y había muchos peligros. Específicamente, el hecho de este hombre lo dejaran como muerto representa lo difícil que era caminar por ahí, por el camino hacia Jericó. Cuando uno ve al sacerdote y uno ve al levita que pasan de largo, uno entiende por qué lo hicieron, pero obviamente eso no representa la realidad de lo que nosotros como cristianos deberíamos hacer. Así que en vez de concentrarme en las heridas físicas que este personaje tiene, yo quiero que nos concentremos en las heridas que tuvieron las personas que pasaron de largo. Y a lo que yo me quiero referir es, yo leí que las 5 heridas más comunes son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Pero yo tengo 2 heridas que son peores que eso, y es la cultura y la religión. ¿Y a qué yo me refiero? Estas personas que no se detuvieron estaban condicionados específicamente a un comportamiento que viene ya sea de la cultura o ya sea de la religión. El levita específicamente, como judío, ustedes saben que los judíos y los samaritanos no se tratan. Tal vez dijo, este hombre es samaritano, yo voy a seguir de largo. Y tal vez en el caso del el sacerdote, un sacerdote no podía tocar tal vez un muerto porque iba a ser inmundo y de acuerdo a la religión, un sinnúmero de cosas. Pero yo creo que en este día hay muchas heridas que existen en la iglesia y en la vida de los creyentes que no son físicas, sino que son emocionales y que nos condicionan a vivir y a actuar y a pensar de una manera específica. Y yo solamente quiero que pensemos en cómo, como cristianos, como iglesia, nosotros reaccionamos ante las necesidades de los demás. Si las heridas que tenemos en nosotros como persona nos han condicionado para no actuar, para no hacer lo que la palabra de Dios nos manda, que es amar a nuestro prójimo, para no identificarnos con las necesidades de lo que nos rodean, sino que hemos dejado que la sociedad nos condicione. En el caso mío que vivo en Estados Unidos, a ti te dicen que si ves una persona que está en el suelo, ni lo toques, ni hagas esto, porque tú puedes tener un problema, porque te pueden demandar, porque puede ser algo peor, y cosas así, etcétera. Hay muchas cosas que la sociedad te cohíbe de actuar. Incluso cuando uno ve a una persona que está tocándole en la ventana y que quiere que tú le des un dinero, mucha gente dice, no, no lo voy a dar porque lo voy a usar para el droga. Y hay muchas cosas que nos estamos condicionando. Pero en realidad, ¿qué haría el Señor Jesús en esa situación? ¿Qué haríamos nosotros como cristianos? Nosotros también tenemos heridas. Nosotros también tuvimos que, como el buen samaritano, en este caso el hombre que estaba casi muerto, estábamos muertos en delitos y pecados. Y gracias a Dios que el Señor Jesús tuvo misericordia y se acercó a nosotros, aún en una condición que nadie se acercaría. Y es por eso que nosotros debemos hacer lo mismo. Y cuando tengamos personas a nuestro alrededor que necesitan ayuda, no pasemos de largo, no ignoremos sus necesidades, no ignoremos y no dejemos que las heridas que hay en nuestro corazón, ya sean emocionales o ya sean de cualquier otro tipo, nos condicionen para no hacer lo que debemos hacer como hijos de Dios. Miren, hay una herida que es la peor de todas y es la herida del pecado. Esa herida la tenemos todos los seres humanos, pero con la sangre de Jesucristo, su Hijo, Él puede sanar esa herida y puede limpiar nuestros pecados. El Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En el caso de este personaje que estaba como muerto, se usó aceite y vino, que era
en ese tiempo remedios caseros, pero en el caso nuestro fue la sangre de Jesucristo, su Hijo amado, que fue utilizada para que nosotros hoy tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Así que mis hermanos, concluyo con este pensamiento. Si tú tienes una herida emocional que te está condicionando para no amar, que te está condicionando para no perdonar, que te está condicionando para no hablar con un hermano porque te hizo algo, que te está condicionando para no tener una buena comunicación con tu esposo porque hubo un problema y no hay una buena comunicación, que te está condicionando para no tener una buena relación con una persona en el trabajo o de cualquier tipo, recuerda que Jesucristo murió por nosotros, nos amó incondicionalmente y que Él también pide que como cristianos nosotros hagamos lo mismo. Así que el Señor los bendiga y que como dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Que de la misma manera que fuimos sanados, también contribuyamos para que otros obtengan la sanidad espiritual. Amén. Gracias a nuestro hermano Félix Frías. Hermanos, tomo la parte que me corresponde y que tiene que ver con la parte central del estudio, Sanidad Espiritual, segunda parte. Voy a compartirles la presentación que usaré para desarrollar el tema que hoy nos ocupa. Ahora, estos temas de sanidad espiritual, hermanos, son temas que están basados a su vez en otro libro escrito por su servidor y que el hermano Félix Frías ya comentó. El libro se llama Sanidad Espiritual, un manual de primeros auxilios para todas aquellas personas que dentro de su corazón hay heridas interiores que no pueden sanar. Así que, hermanos, estamos hablando de heridas que existen en cualquier creyente. En redes sociales, hermanos, tengan la confianza de poder estar en contacto con su servidor a través de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, en YouTube o en TikTok, con esa imagen de perfil que ustedes ven redonda ahí en pantalla, Miguel Montoro, donde estamos constantemente compartiendo materiales. En el canal de videos de YouTube, Miguel Montoro PE, ahí es a donde subimos los materiales de Fe Mueve Montañas. Sanidad espiritual. ¿Dónde nace el concepto de sanidad espiritual? Hace muchos años, hermanos, yo traté de responder a una pregunta. La pregunta fue, ¿cuáles son los principales problemas que el cristiano enfrenta el día de hoy? Y el responder a esa pregunta me llevó al desarrollo de 3 libros. El primero de ellos que estás viendo en pantalla es Sanidad Espiritual. Yo me di cuenta que en el contexto de toda la iglesia cristiana, sin importar denominación, sin importar grupo, sin importar nombre o etiqueta, hay 3 problemas que están socavando, debilitando a la iglesia de Cristo. Primero, la falta de sanidad espiritual. ¿Qué es la sanidad espiritual? Es el proceso mediante el cual, con la asistencia del Espíritu Santo, Dios nos permite encontrar en la Biblia la guía para identificar heridas en nuestra alma y poderlas sanar. Este libro, Sanidad Espiritual, ya está disponible en una segunda edición. Si alguno de ustedes, hermanos, ha tenido la oportunidad de revisar Sanidad Espiritual, primera edición, la segunda edición es totalmente diferente a la primera. Fue una renovación completa del contenido, donde yo voy mucho más a profundidad en identificar las heridas que puede haber en el alma de una persona cristiana. Así que si tienen la primera edición, créanme, les va a gustar mucho la segunda edición porque amplía mucho más el concepto. Recuerden, libros que están totalmente disponibles de forma gratuita. A un mensaje de WhatsApp podemos hacerte llegar estos materiales que forman parte de lo que nosotros llamamos Biblioteca Maranata, materiales producidos con buena doctrina cristiana basados en la Biblia que te pueden ayudar. Pero la Iglesia de Cristo también está teniendo serios problemas con el liderazgo. Somos líderes de papel, líderes sin fuerza, dirigiendo iglesias, dirigiendo hogares, dirigiendo testimonios en los trabajos donde tú y yo cotidianamente vivimos. Para resolver ese problema yo escribí ese segundo libro de la serie Iglesia Hoy, pero también la Iglesia de Cristo está necesitando valores, pero valores espirituales tomados de la Biblia para poder
llenar a la iglesia de Cristo con esos valores que transforman, yo escribí el libro tercero que ves en pantalla y que en la segunda edición va a cambiar su nombre y se va a llamar Imitemos a las iglesias de la Biblia. Así que Sanidad Espiritual en segunda edición, Líderes de Papel en una primera edición y el libro Imitemos a las iglesias de la Biblia en primera edición. Los tres forman la serie Iglesia Hoy para poder responder a cómo resolver los tres grandes problemas que está enfrentando la Iglesia de Cristo. Los tres materiales, hermanos, están a su disposición de manera totalmente gratuita. Simplemente, si ustedes me envían un mensaje de WhatsApp, los materiales se los hago llegar. En el tema anterior, nosotros vimos lo que sería la introducción del libro Sanidad Espiritual y la introducción del libro en el primer tema que tiene que ver con este material y que, por cierto, les invito a que vayan al canal de videos de YouTube Miguel Montoro P, donde van a poder encontrar esta conferencia. En este primer tema, en Sanidad Espiritual, primera parte, aprendimos un principio sencillo que yo lo represento con una ecuación que aparece en pantalla. ¿Qué nos enseñó el primer tema? Nos enseñó, vayan ustedes hasta el lado más derecho de la ecuación, hasta donde dice santidad. La introducción nos enseñó que todos los cristianos, es verdad, no exagero al decir todos los cristianos, ancianos o pastores, diáconos, gente que sirve materialmente en la iglesia, congregantes, las personas que alaban, que ofrendan, sin excepción, todos los cristianos deseamos vivir una vida que a Dios le agrade. O sea, como si estuviéramos apartados para únicamente servir a Dios, lo que significa que todos, yo no he encontrado un cristiano que no quiera vivir en santidad, lo que está del lado derecho de tu pantalla. Deseamos vivir en santidad. Sin embargo, el problema es que al mirar lo que sucede alrededor de la vida cristiana, en muchos casos no vemos a los cristianos dominando al pecado, sino por el contrario, pareciera que es el pecado el que domina al cristiano. ¿Por qué pasa eso? Desde el momento en que tú y yo aceptamos a Cristo, todos caemos en la condición que se encuentra del lado izquierdo de la ecuación. Olvida el lado derecho, que dice santidad. Ahora muévete al primer elemento del lado izquierdo. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, tú y yo recibimos la salvación, una salvación que es segura, una salvación que se recibe una sola vez y para siempre, una salvación que es segura porque está basada sobre el perfecto sacrificio de Cristo. Y todos los cristianos salvos, primer elemento de la ecuación, todos queremos ser santos, tercer elemento de la ecuación. Sin embargo, hay muchos cristianos salvos que no están viviendo una vida de santidad. ¿Por qué le pasa eso al pueblo de Dios? ¿Por qué resulta tan complicado tomar dominio sobre nuestros hábitos pecaminosos? La introducción del libro Sanidad Espiritual, segunda edición, nos enseña que si nosotros no podemos pasar de la salvación a la santidad, como es la voluntad de Dios, es porque nos falta el elemento que está en medio, nos falta sanidad. Hay heridas en nuestro interior producidas por la educación, por la cultura, por la influencia de padres, de amigos, por el daño que me han hecho, ya sea que de manera voluntaria yo lo recibí como consecuencia de cosas malas o por daño que yo nunca quise, que yo nunca pedí y que sin embargo llegó a mi vida. Esa es la intención de sanidad espiritual, lograr que a nuestra salvación nosotros le añadamos sanidad para así poder vivir en santidad. Y eso, insisto, fue lo que nos dejó la introducción de este libro. Hoy, en la charla que estamos teniendo, nos ocupa ver lo que vendría a ser el capítulo número 1 del libro, Sanidad Espiritual. Y el capítulo 1 del libro Sanidad Espiritual lleva como título lo que tú estás viendo en pantalla, triunfadores que viven derrotados. Ahí
En la imagen que representa a esta persona, quiero que te ubiques tú y que me ubique yo. Esa imagen que estoy rodeando con el cursor de mi ratón o mouse, como se le suele llamar, ahí estás tú. Y para poder entender lo que el capítulo 1 nos enseña, que los cristianos son seres triunfadores, pero que muchas veces viven en derrota, yo quiero que entendamos esto de tres formas. Primero, a través de un testimonio que quiero personalizarlo. En este caso, quiero hablar de mí, aunque estoy seguro que mi testimonio va a ser que muchos de los que están siguiendo esta conferencia se identifiquen. Y este testimonio tiene que ver con una parte de mi vida donde, hermanos, en la adolescencia, yo era un joven cristiano, pero yo estaba luchando contra el pecado, contra hábitos pecaminosos muy específicos que me tenían dominado. Y recuerdo un año de mi vida cristiana, donde yo tuve que enfrentar la realidad de que esos hábitos pecaminosos me estaban derrotando. Y entonces yo comencé a pensar, ¿por qué me derrotan? Y llegué a una conclusión, ya sé, lo que pasa es que seguramente cuando yo tuve la oportunidad de aceptar a Cristo, no utilicé las palabras correctas. Yo le dije, por favor, Señor, quiero que seas mi Salvador. Oh, pero se me olvidó pedirle que fuera también mi Señor. Bien, hermanos, pues ahora tienen ustedes a Miguel Montoro de rodillas, llorando y orando y diciéndole a Dios, ahora sí, Señor, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Estoy convencido que tú me puedes dar la victoria. Ya no quiero que estos hábitos pecaminosos me controlen. Sé que en ti soy más que vencedor. Amén. Me levantaba yo de estar en rodillas, hermanos, y mi vida estaba cerca de la voluntad de Dios por un máximo de 3 semanas. Y después, nuevamente, el pecado me volvía a dominar. Y entonces ahora decía yo, pero ¿dónde está el problema? Ya sé, es que yo acepté a Cristo solo y yo necesito que alguien esté conmigo, dándome apoyo espiritual, que me dirija, que ore por mí. Ya sé, voy a buscar a alguien que me ayude. Buscaba yo a la persona, juntos nos poníamos a orar, volvía yo a aceptar a Cristo, la persona oraba conmigo, me leía la Biblia y yo me levantaba de ahí diciendo, wow, ahora sí, por fin voy a poder dominar esos hábitos pecaminosos. Mis hermanos, estaba yo apegado a la voluntad de Dios 2, 3 semanas, un máximo de 4, y volvía yo a pecar. Y entonces ahora decía yo, ¿dónde está el problema? Ya sé. Lo que pasa es que acepté a Cristo en mi recámara, acepté a Cristo en la casa del hermano que me asistió. Lo que me está faltando es que tengo que aceptar a Cristo, pero dentro de una iglesia cristiana, ahí donde está la presencia del Señor. Y ahora iba yo a una iglesia cristiana para entonces dentro de un lugar que yo en ese momento creía que era un lugar santo, por la presencia de las personas, cuando realmente es por la presencia de Dios, ahí yo volví a aceptar a Cristo. ¿Hasta dónde termina el testimonio, mis hermanos? El testimonio termina hasta el hecho de que en un año, escúchenlo bien, en un año yo acepté a Cristo 13 veces, 13 veces. Y en cada vez que yo le aceptaba, nuevamente el pecado volvía a dominarme. Hasta que llegué a un punto que yo ya no entendí qué es lo que estaba sucediendo. Si yo era un más que vencedor, si yo era un todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué es lo que me estaba pasando? Entonces, me encontré, mis hermanos, como ustedes pueden ver en pantalla, me encontré con 3 citas de la Biblia del libro de Romanos que nunca ningún maestro de Biblia me las explicó, que nadie en muchos años de vida cristiana tuvo el cuidado de enseñármelas. Y a través del caminar estas 3 citas del libro de Romanos, que lo caminaremos en unos minutos, yo me di cuenta que sí había posibilidad, que yo no estaba mal, que yo no era un ser interiormente anormal, que yo tenía la capacidad de dominar mi pecado y no que el pecado me dominara. Yo era una persona con una etiqueta de triunfador que vivía derrotado. Y entonces Romanos me enseñó que yo tenía una etiqueta de triunfador y podía vivir triunfante. Así que recorreremos ese camino en unos minutos para después
poder compartir con ustedes algunas evidencias prácticas que ustedes pueden encontrar en sus entornos de iglesia para que se den cuenta cómo es cierto. Cuando se habla de sanidad espiritual, todos los cristianos son salvos, pero muy pocos son verdaderamente santos. ¿Por qué? Porque lo que les está haciendo falta es la sanidad espiritual. Entremos en materia. ¿Qué me enseñó a mí el libro de Romanos? Encontré tres claves. La primera clave, mis hermanos, se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 6, que no tienen que buscarlo, porque se los estoy mostrando completo, tomado de la Biblia, traducción en lenguaje actual. Vean lo que dice la palabra de Dios. Una cosa es clara, escribe Pablo en Romanos 6, 6. Antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Llegué a esa cita y esa cita me sacudió. En esa mente adolescente que yo tenía y que en verdad doy todo el crédito a Dios y a su Santo Espíritu, que de manera personal me condujeron a leer el libro de Romanos, que me llevaron a este punto que quiero compartir contigo si es que tú eres una persona con falta de sanidad espiritual. Recuerden, este es el segundo tema del libro, pero más adelante, en otros meses, hablaremos de otros temas donde, por ejemplo, en el próximo tema, veremos ejemplos de personas en la Biblia que tuvieron falta de sanidad espiritual, pero en su momento hablaremos de las heridas que nos provoca la educación, de las heridas que nos provoca la cultura, del daño que nos provocan nuestros padres, del daño que nos provoca la familia, del daño que se produce cuando, siendo personas en proceso de formación, somos abusadas física, psicológica o sexualmente. Ahondaremos a la mayor profundidad posible acerca de las heridas que a veces hacen que dentro de nuestro corazón estas heridas nos estén controlando tanto que a pesar de que nosotros somos triunfadores, vivimos derrotados. Y aquí ya fue a donde este fracasado adolescente cristiano que era yo, me encontré con esta verdad contundente de Romanos 6:6 que empezó a taladrar mi corazón. Yo ya morí con Cristo. Entonces, si el pecado fue derrotado en la cruz, el pecado ya no debe gobernarme. Y eso me llevó a venir a los pies del Señor para decirle, Señor, no estoy gobernando el pecado que tú derrotaste en la cruz. Muéstrame cómo tengo que hacerlo, qué debo hacer. Y eso, hermanos, me llevó a continuar con la lectura del libro de Romanos para encontrarme con esta segunda cita que yo les comparto en pantalla en Romanos capítulo 7, versículo 6, y que yo se las comparto tomada de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, y que a la letra dice así: pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella, y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Y entonces, hermanos, una nueva luz llegó a la mente de este fracasado adolescente cristiano que no podía derrotar sus hábitos pecaminosos. Primero, la certeza de que en la cruz Cristo crucificó mi pecado y yo tenía que gobernarlo. Pero ahora llegó esa segunda pieza de este rompecabezas, donde Pablo, en Romanos capítulo 7, versículo 6, nos insiste en que tenemos que obedecer ya no más la letra de la ley, sino una nueva forma de vida. ¿Cuál es esa forma de vida? Lo ven en las últimas palabras de este versículo. El de vivir en el Espíritu. Espíritu, obsérvelo, está con letra mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo. Vivir totalmente en la dirección del Espíritu. Alimentar el Espíritu, no alimentar la carne. Eso me hizo, hermanos, aún despertar aún más el hambre de investigar en Romanos hasta poder encontrar la certeza plena de a dónde me dirigía el Señor.
Y eso me llevó hasta Romanos capítulo 8, versículo 13, que ustedes lo están viendo en pantalla, y que yo les comparto tomado de la Biblia Nueva Versión Internacional. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Aquí está la clave. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, van a vivir. Con esto, mis amados hermanos, mi cuadro se completó y espero que el tuyo se complete. Primero, me di cuenta que en Cristo yo ya podía gobernar mi pecado. Segundo, para poder gobernar mi pecado, yo tenía ya que acercarme al Espíritu. Tercero, acercarme al Espíritu significaba sumergirme en el Espíritu, aferrarme a Dios de una manera tan profunda y tan íntima que Él fuera lo único que me importara en la vida. Y cuando entendí eso, hermanos, me di cuenta que si yo me rodeaba de las cosas del Espíritu, esos malos hábitos de mi carne, esos pecados que siempre me derrotaban, esos, esos pecados iban a poder ser gobernados por mí. Y mis hermanos, con esta inercia de pensamientos que les acabo de compartir, en ese momento, con ni siquiera 20 años cumplidos, tomé la decisión de acercarme a cualquier cosa que significara estar cerca de Dios, hasta que llegó un momento que, pasando los 20 años, estaba yo enfrascado dentro de mi congregación en 9 ministerios a la vez. Enseñaba yo a los niños de entre 6 a 10 años, estaba yo ayudando a los hermanos que eran líderes de jóvenes, formaba parte de un grupo de payasos cristianos, íbamos a los hospitales a presentarles cuadros humorísticos con significado espiritual a los niños. Empecé a compartir la palabra de Dios con muchas deficiencias en las distintas actividades y espacios que mi congregación lo permitía. Terminaban las reuniones y me quedaba yo a barrer la iglesia, a limpiarla. Llegaba yo, trataba de hacerlo antes que todos los demás a las reuniones para tener listo todo lo que hiciera falta en la iglesia, hasta que me sorprendí de yo mismo darme cuenta que estaba yo haciendo 9 actividades ministeriales en la obra de Dios. ¿Saben qué fue lo que pasó? La fuerza del Espíritu comenzó a crecer y mi carne se empezaron a enflaquecer. Es como este ejemplo que yo leí en un libro que se llama Cómo vencer la batalla contra la tentación. Es como tener dentro 2 perros, uno blanco y uno negro. El negro representa mi carne, mis instintos de maldad. El blanco, la dirección y la voz del Espíritu Santo. Bien, me aferré tanto a Dios que el perro blanco creció y se fortaleció. Y el perro negro se murió de hambre. Sabemos, hermanos, que el perro negro nunca va a desaparecer, pero sí podemos tenerlo tan muerto de hambre, que esté tan debilitado, que no logre influir en lo que el perro blanco quiere que yo haga. Y ahí estuvo la clave. Ahí fue como yo me pude dar cuenta que podía ser un triunfador que viviera en victoria y no un triunfador que vive derrotado. Ahí, como les represento en el gráfico que aparece en pantalla, me di cuenta que en esa lucha entre lo que el espíritu pide y en lo que nuestra carne nos pide, ahí, en ese punto de decidir quién va a ganar esa lucha, está la clave del triunfo, está la clave del más que vencedores. Y esto aplica a todas las áreas de nuestra vida. Mis hermanos, los testimonios suelen ser bastante edificantes. Este es momento de compartirles un testimonio para que entendamos que esto es más real de lo que nosotros imaginamos. Alguna ocasión me informan que una hermana de la iglesia se encontraba muy enferma porque le había bajado su presión. Yo la fui a visitar y la hermana estaba en un sillón, arropada, sintiendo muchos escalofríos con la presión de su sangre muy baja, casi sin moverse, con dificultad para hablar. Y cuando yo la visito y me siento a su lado, le digo, hermana, ¿qué te pasó? Y su respuesta es, me bajó mi presión. Y le digo, hermana, ¿y por qué te bajó tu presión?
Y ella me dice, porque tengo muchas preocupaciones. ¿Y cuáles son, hermana, esas preocupaciones? Mis preocupaciones tienen que ver con la vida de mis dos hijas. ¿Y qué está pasando, hermana? Es que esta primera hija, hermana, hermano, no quiere, hermano, acercarse a las cosas de Dios. Yo la veo que cada vez se aleja más. La segunda veo que está tomando malas decisiones y aunque sigue yendo a la iglesia, pero está dando cabida a malos pensamientos. La veo en una relación con un incrédulo, me preocupa su futuro y lo que pueda pasar. Y después de extenderse en explicarme todo ello, yo le dije a la hermana, hermana, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dice, claro, hermano. Le digo, ¿tú crees que Dios es poderoso? La hermana me respondió, amén, yo sé que lo es. ¿Tú crees que no hay imposibles para Dios? Como dice el libro de Lucas. Y ella me respondió, claro, hermano, no hay imposibles para Dios. Le digo, hermana, ¿tú crees que Dios te ama? Y ella me respondió, por supuesto, porque Él dio su vida por mí. Y le digo, hermana, ¿y tú crees que Dios tiene el poder de transformar la vida de tus hijas y regresarlas a los caminos del Señor? Dice, claro, porque Él es omnipotente. Y entonces le dije a la hermana, bien hermana, entonces la última pregunta es, ¿por qué te subió entonces la presión? Si tienes todo para vivir triunfante. Hermanos, la falta de sanidad espiritual es más profundo de lo que imaginamos y está presente de mil formas. La falta de sanidad espiritual es un monstruo de mil cabezas, hermanos, que se maquilla de distintas formas y que hace que los cristianos estén dentro de la iglesia, lean su Biblia, canten alabanzas, pero no estén viviendo verdaderas vidas de victoria espiritual. Es por ello, mis hermanos, que en el cierre de este capítulo, quiero que nos concentremos en tres cosas para que al final estemos todos de acuerdo en que en el mundo cristiano hace falta sanidad. Y eso nos llevará a la siguiente charla. En algunos meses compartiré con ustedes Sanidad Espiritual, parte 3, donde veremos ejemplos de la Biblia, donde hubo personas en la Biblia que claramente nos muestran que tenían falta de sanidad interior. Así que tiende a ponerse interesante el tema, pero si alguno quiere ahondar en este tema y empezar a aprender más antes de llegar a la siguiente charla, recuerde el libro Sanidad Espiritual, segunda edición, como una cortesía del Ministerio Fe Mueve Montaña, su servidor, autor del libro, se los ofrece de manera totalmente gratuita, simplemente con el hecho de que ustedes me envíen un mensaje de texto de WhatsApp. Yo les puedo enviar el documento para que lo lean, lo compartan, lo impriman, lo usen en estudios de la Biblia, lo usen en campamentos, talleres, seminarios. Hermanos, el material es para que pueda ser de la mayor bendición a la mayor cantidad de personas. En Fe Mueve Montañas creemos que si hemos recibido de gracia, tenemos que dar de gracia. Concluyamos pues con el gráfico que ven en pantalla y vamos siguiendo estas evidencias en el sentido de las manecillas del reloj. Liderazgo. Mis hermanos, si pensamos en el liderazgo que hay en las iglesias cristianas, diríamos que nuestros líderes son líderes faltos de sanidad espiritual. Yo les puedo decir que cuando tengo la oportunidad de visitar muchos lugares dentro de este país, desde donde les transmito, México, y también visitar otros países donde somos invitados a compartir la palabra de Dios, cuando la gente de las iglesias tiene la confianza de acercarse a platicar, casi el 98% de las ocasiones es para quejarse de las heridas que el liderazgo les han provocado. En el último Fe Mueve Montañas que tuvimos la oportunidad de visitar la República Dominicana, yo estuve en una iglesia por la mañana donde hablé sobre un tema que tenía mucho que ver con la forma en que el ego suele tomar dominio de nuestra mente. Cuando yo vuelvo por la tarde a esa iglesia, ya me estaba esperando un hermano en la esquina y antes de que yo ingresara me dice, hermano, gracias por haber hablado porque aquí en el interior de la iglesia no sabe cuánta falta hace que se digan estas cosas porque yo veo a mucha gente enferma de ego. Mis hermanos, tenemos que afrontar la realidad. Tenemos mucho liderazgo en las iglesias cristianas que tienen falta de sanidad espiritual. Líderes a los que les decimos, hermanos, vamos a trabajar en la obra y que ellos nos dicen, ok, déjame pensarlo, vamos a orarlo y luego te digo. Y pasan los meses y nunca nos dicen nada. Esas heridas que a muchos les hacen pensar que no van a decir que sí porque no quieren que luzca la otra persona, porque ellos son los que quieren lucir, porque se sienten incómodos, porque tal vez no han tenido la experiencia en el servicio,
como para poder tener una visión más grande de lo que es la obra de Dios. Les llega a lastimar tanto que empiezan a surgir las heridas que les dicen, no, tú eres el líder, no tienes por qué hacerle caso a los demás, aquí se tiene que obedecer tu voluntad. Y se les olvida que el liderazgo cristiano no es un puesto, sino que es una función de servicio. Ahora, pensemos en el servicio cotidiano, en las personas que hacen el servicio material en la iglesia. A veces nos encontramos con personas que aún en medio del servicio están plagadas de heridas espirituales, donde los vemos siendo rencorosos, hermanos que sirven en la iglesia que pueden estar sentados en la misma banca y no se hablan, personas que aún todavía tienen resentimientos por cosas que pasaron hace 2 o 3 años, y a veces aún tampoco en el servicio se observa verdadera sanidad espiritual. Y por último, mis hermanos, pensemos en la comunión cotidiana que tenemos los cristianos entre nosotros. Afloran las heridas. Pareciera que no somos capaces de amarnos entre nosotros como Cristo nos amó. Y cualquier diferencia para nosotros es suficiente para botar la iglesia e irnos a otro lado. Si algo no nos parece para nosotros, ya representa argumento suficiente como para empezar a murmurar y empezamos a utilizar la lengua para lastimar a otros y no nos damos cuenta que son las heridas de nuestro interior las que nos están impulsando a hacer eso. Ahora, ¿cuáles son esas heridas? ¿Cómo se provocan? Y lo más importante, ¿cómo se sanan? Eso es lo que veremos, hermanos, en las charlas posteriores. Hasta aquí concluimos con el capítulo 1 del libro Sanidad Espiritual segunda edición, que vuelvo a poner a sus órdenes de manera completamente gratuita, pero espero que con esta charla se den cuenta de lo importante que es este tema y no se pierdan los siguientes estudios de esta serie. Así que devuelvo el control a mi hermano Félix Frías para poder estar al pendiente, hermanos, de la aplicación de Slido y responder las preguntas que hayan dejado ya ustedes ahí de manera anónima. Si en este momento quieren añadir una pregunta más, vayan al chat que está aquí y que acompaña a esta transmisión, encuentren el enlace, que es uno de los primeros que yo dejé, ingresen, dejen su pregunta anónima y vamos a tratar, hermanos, de responderla. Pero la intención es que nosotros seamos personas que estemos en una condición permanente de sanidad espiritual. Que el Señor nos bendiga a todos. Dejo de compartir, voy con mi hermano Félix y nos movemos a las preguntas, hermano, que en un momento pongo en pantalla. Mis hermanos, la gloria y la honra sea al Señor por su palabra. Si hay una persona que tiene una pregunta y la quiere hacer con el micrófono abierto, la puede hacer. Si no sabe cómo hacer, usar el link. Ya Miguel dijo que si tienen que ir al link en el chat, lo pueden hacer. Pero gracias a Dios por la exposición de su palabra. Así que ahora, inmediatamente, cuando Miguel Ángel esté preparado, vamos a entrar a la pregunta. Le damos las gracias a todos los que nos están apoyando con esta presentación en esta noche. Así que bendiciones a todos. Miguel, cuando tú quieras. Gracias, hermano Félix. En la aplicación de Slido, donde las preguntas se hacen de manera anónima, tenemos 2 preguntas que vamos a pasar a responder. Hermanos, las están viendo en pantalla. Una primera pregunta plantea esto: ¿qué hacer cuando en una pareja existe maltrato para que los hijos no se vean afectados? Y la segunda es: ¿cuál es la diferencia entre sanidad espiritual y sanidad emocional? En el caso de la primera pregunta, aporto una primera respuesta para después, hermano Félix, escuchar alguna opinión que tú pudieras tener sobre la primera pregunta o sobre la segunda. ¿Qué hacer cuando en una pareja existe maltrato para que los hijos no se vean afectados? Mis hermanos, si en este caso el maltrato se está refiriendo a maltrato físico, si hay abuso físico del esposo como varón hacia la esposa como mujer, si hay maltrato, los hijos se van a ver afectados. No importa cuánto se quiera disimular el maltrato, habrá una afectación y esa afectación alterará el proceso de formación de los hijos y los va a dañar. Si alguno de ustedes como padres está interesado en desarrollar un proceso de paternidad que sea lo más adecuado posible a la palabra de Dios, les ofrezco un tercer material de manera totalmente gratuita. Es uno de mis libros que se llama El Castillo de las Princesas, las 42 reglas
de la paternidad cristiana, por si alguno quiere sumergirse en lo que es el proceso de sanidades, perdón, el proceso de la paternidad, cómo se debe desarrollar. Entonces, primero, si hay maltrato físico, no hay alternativa, los hijos se van a ver afectados. ¿Qué hacer? Una recomendación es que si el maltrato persiste como pareja, se propicie una separación temporal, donde ya no se esté compartiendo el mismo vínculo físico para evitar que el maltrato continúe. Recuerde lo que dije, separación temporal. Nuestra charla no es sobre divorcio, ni estoy diciendo que en este caso se tenga que optar por él, pero una separación temporal puede ser muy útil para que Dios trabaje en el corazón de quien abusa y en el corazón de quien es abusado. Las dos partes, las dos piezas del rompecabezas, tienen que pasar por un proceso de sanidad espiritual. Una vez que pasen por ese proceso, se puede intentar restaurar la comunión de esa pareja, pero mientras no haya un proceso de sanidad espiritual, muy difícilmente el maltrato va a terminar, porque las heridas que el abusador tiene hacen que él se mueva a abusar. Con eso no quiere decir que es un participante indefenso. Tiene heridas y las heridas lo impulsan a ello, pero finalmente lo que hace lo hace de manera voluntaria. Por eso debe sanar, porque ya debe pensar diferente para hacer cosas diferentes. Hermano Félix. Yo creo que tú respondiste a la parte práctica, yo voy a responder la parte teórica, espiritualmente hablando, y yo diría que ningún maltrato es justificable. En una pareja cristiana no debe haber maltrato. La palabra de Jesús, de Jesucristo, dice en Efesios capítulo 5 que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y que el propósito principal de Cristo era sostenerla, cuidarla y también sustentarla. Es decir, que tanto el marido como la esposa tienen que tener los dos un tipo de sometimiento a Dios. Y como tú hablabas de salvación, de sanidad, y tú hablabas también de santidad, es obvio que si esto está ocurriendo en ese matrimonio, no hay sanidad ni tampoco hay santidad. Entonces creo que deben buscar orientación, deben buscar consejería dentro de sus ancianos y también deben buscar apoyo. Si este maltrato es físico, no tan solo verbal, yo creo que también deberían ir a las autoridades, pero ningún maltrato es justificable, ni siquiera por los hijos, ni por ninguna razón. Esa es mi opinión, Miguel. Hermano Félix, a nuestra hermana Paquita Mendieta, que en el chat solicita los materiales. Hermana, he vuelto a colocar ahí mi número telefónico de WhatsApp, solo te pediría que tuvieras, por favor, la gentileza de enviarme un mensaje. Inmediatamente yo te hago llegar los materiales y también a cualquier hermano. La segunda pregunta, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre sanidad espiritual y sanidad emocional? Yo se los podría decir de esta forma. Si tú tienes dentro de tu corazón heridas y tomas la decisión de ir a buscar a una persona que secularmente ejerce la psicología, probablemente la persona va a tratar de ayudarte a que sanes emocionalmente. En palabras simples, que en lugar de estarte gobernando por emociones negativas, ahora te gobiernes por emociones positivas. La sanidad espiritual no. En la sanidad espiritual, Dios va hasta el interior de tu corazón y en el interior de tu corazón Dios pone los principios santos que emanan de su santa persona. Esa es la diferencia. La sanidad emocional te permite cambiar tu actitud hacia las cosas que pasan a tu alrededor. La sanidad espiritual cambia tu persona, porque desde dentro la voz de Dios te dirige. Dice la Escritura, ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Si pues fuimos comprados por precio, hermanos, como dice la Escritura, debemos darle la gloria a Dios con nuestro cuerpo. Por eso el proceso de sanidad espiritual es mucho más profundo, porque te lleva no a identificar lo malo que te pasa, sino que te lleva a identificar lo malo que te pasa a ti. Y hermano Félix, si tienes alguna opinión antes de ello,
para mí es importante señalar un aspecto que es básico en la sanidad espiritual, particularmente, hermanos, en labor de consejería que hemos hecho cientos de veces. Usualmente nos encontramos siempre con una parte que ha dañado y con una parte dañada. Y el primer paso es que ambas partes tienen que entender que no están sanas. Porque cuando me ha tocado aconsejar episodios de adulterio en matrimonios y el adulterio, por poner un ejemplo, lo comete la esposa, pero también créanme, los esposos lo hacen. Muchas de las veces la persona que fue engañada, la persona piensa que no tiene, que no está lastimado. La persona dice es que yo estoy bien porque yo no engañé. Y un principio fundamental de la sanidad espiritual es que cuando nosotros estamos viviendo una situación que nos ha llevado del espíritu a la carne, necesitamos sanidad espiritual. Y aún la persona que no engañó en el ejemplo que les puse, necesita sanidad espiritual. Así que es un proceso extremadamente necesario para que realmente los cristianos podamos vivir en el espíritu. Dice el libro de Romanos que ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, pero para que eso suceda, tenemos que ser personas espirituales, las que tenemos capacidad de juzgarlo todo, pero para estar a ese nivel necesitamos ser personas libres de heridas emocionales. Hermano Félix. Aquí yo veo que cuando una persona tiene problemas espirituales, como tú mencionaste el libro de Romanos, lo que caracteriza a una persona que vive en la carne es el pecado. Y dice Romanos 8:5 que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por lo tanto, el que una persona tenga problemas emocionales refleja que tiene problemas espirituales. Entonces, de la única manera que podemos solucionar el problema emocional es cuando solucionemos el problema espiritual. Pero una cosa viene como consecuencia de la otra. Y ese es el error que yo he visto en consejería, de que muchos matrimonios y muchas situaciones que se dan en la iglesia, pensamos solamente que arreglando la situación emocional se va a solucionar todo, pero nos olvidamos que el problema va más profundo y que hay un problema espiritual, que si hay una persona que no quiere perdonar, no es solamente perdonar como algo emocional, sino que tiene rencor, que es algo espiritual. Porque la misma Biblia dice que airaos, pero no pequéis. Mucha gente llega al punto de que se airan y la ira toma el control de esa persona. Entonces ahí tú puedes ver las dos situaciones. La ira es una emoción que no es mala si tú la controlas, pero se convierte en mala cuando la ira te controla a ti. Por lo tanto, la área espiritual te ayuda a someter las emociones. Y es por eso que debemos vivir una vida llena del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu específicamente es dominio propio para que nosotros podamos funcionar como personas y como entes sociales, cristianamente hablando, en la sociedad y también en la iglesia. Necesitamos controlar nuestras emociones, necesitamos tener dominio propio y como le dijo Pablo a Timoteo, si no me equivoco, en 2 de Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ni tampoco nos ha dado un espíritu en el cual nosotros nos amedrentemos, sino que nos ha dado valor y dominio propio. Entonces, yo creo que es necesario que entendamos que si hay una persona que tiene problemas emocionales, lo primero que tiene que hacer es arreglar su comunión con Dios. Y cuando esa comunión, es lo mismo que te pasaba a ti en tu testimonio, que tú decías que tú hacías algo por 3 semanas, tú estabas bien, pero después el problema otra vez resurgía. ¿Por qué? Porque el problema no era solamente si tú hacías o dejabas de hacer, sino que el pecado estaba en ti, como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Así que yo creo que esta es la misma situación. Cuando tenemos problemas emocionales es el reflejo de que tenemos problemas espirituales. Entonces lo más sensato sería que arreglemos los problemas espirituales y Dios se va a encargar de la área emocional. Hermano Félix, en el chat la hermana Rosa Jaco me ha dejado una pregunta porque quisiera yo compartir con los hermanos algo que puede ayudarles mientras puedes tú darle una lectura a la pregunta y cuando yo termine dar una primera respuesta, si nos ayudas con eso, y después aportar algo. Mis hermanos, yo quisiera señalarles algo que es muy importante y que a todos los que estamos aquí nos puede ayudar a descubrir si nosotros somos personas con falta de sanidad espiritual. Y para ello voy a usar el símil, el comparativo
de lo que es la falta de sanidad física. Todos los que estamos aquí, seguramente en algún momento hemos estado en un hospital y hemos acompañado a personas que están en una cama enfermas. Si lo has hecho, me vas a dar la razón. Nos sentamos con la persona, hermano, hermana, papá, mamá, tío, sobrino, el cuñado, el suegro, la suegra. Buenas tardes, buenos días. Aquí estoy, vengo a estar contigo un rato. Cualquier cosa que se te ofrezca, estoy a tus órdenes. A ver, hermanos, una vez que nosotros cumplimos con la cortesía de llegar con nuestro enfermo físico, recuerden, es solo un ejemplo, cuando llegamos con nuestro enfermo físico, platíquenme ustedes, con esto quiero decir que piensen, ¿de qué están hablando a los 5 minutos después de que tú llegas? ¿De qué hablan? ¿Hablan de que hubo un serio terremoto en Turquía? ¿Hablan de que hubo miles de muertos? ¿Hablan del cambio climático? ¿Hablan de que se vio una bandada de ballenas en las costas de California? ¿De qué están hablando? De lo que le pasa al enfermo, de lo que le duele. No pasan ni 5 minutos cuando ya nos está diciendo, la medicina no me causa efecto, es que el doctor me dijo esto, pero yo no veo mejora, es que el dolor no se detiene, por favor ayúdame con esto, quítame esto, ponme esto, pide comida, pide otra frazada, necesito que me tapen, tengo frío, tengo calor, llévame al baño, me duele todavía más, no veo la mejora, observa la infección, está avanzando, ¿cierto o no? Cuando vamos a un hospital y tenemos la oportunidad de estar con personas enfermas del cuerpo, no pasan ni 5 minutos cuando la persona solamente se pone a hablar de su dolor. ¿Saben qué pasa cuando estamos con personas que tienen falta de sanidad espiritual? Se aplica lo mismo. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y créanme, hay personas con las que te acercas a platicar de cualquier cosa, te acercas a platicar de que la inflación está tremendamente elevada y que los precios de las cosas están por las nubes, y en 5 minutos ya te está diciendo, es que me habló mi padre, pero no lo soporto, pero no, es que él me dijo, me ofendió, por eso es que yo ya le dije, es que mi hijo me hizo esto, es que mi esposo no quiere cambiar, mi esposo hace esto, mi esposo hace otro. Y tú eres esa clase de persona, hermano, hermana, que después de 5 minutos de estar platicando contigo, tú necesitas sacar todo eso que por dentro te está destruyendo. Ahí tienes tú la mejor forma de darte cuenta si tú eres una persona que no tiene sanidad espiritual. Porque si solo hablas de lo que te duele, necesitas pasar por un proceso de sanidad espiritual. Recuerden, esta es una charla de muchas, así que les invito a que se queden a todas, porque llegaremos hasta el punto de identificar heridas y de aprender a cómo sanarlas. Pero si tú no puedes esperar, ahí en el chat está el número telefónico de tu servidor. Le voy a pedir a mi hermano Félix que antes de cerrar anote también su número telefónico para que puedas estar en contacto con nosotros y si quieres, podemos ayudarte a avanzar un poco en ese proceso de sanidad espiritual que tal vez tú lo tengas y que hoy acabas de descubrir que necesitas ayuda. Hermano Félix, algo que tengas sobre la pregunta que tenemos en el chat. La voy a leer, Miguel. Pastor, buenas noches. Si mi esposo no quiere ayuda para su enfermedad, es alcohólico, no quiere asistir a ninguna iglesia y nos maltrata verbalmente y no hay orden en su vida y daña el hogar con su ausencia de padre y esposo. No sé si esto tiene que ver con la primera pregunta que se hizo, Miguel. Estoy un poco confundido. Yo pensaría que es una pregunta diferente, ¿no? Y que nos están tratando de pedir como una especie de dirección de qué se puede hacer cuando se convive con una persona que se encuentra totalmente atrapada en una adicción, ¿no? O sea, ¿qué puede hacerse? Bueno, podemos asumir que la persona no es creyente en este caso por el ¿Podríamos cuadro. asumirlo? ¿Sí? Entonces, si esa es la situación, yo creo que tú mencionaste en el segundo testimonio que tú diste, cuando le preguntaste a la hermana, hermana, ¿usted cree en el Señor y cree que Él es todopoderoso? ¿Usted cree que para Dios no hay nada imposible? ¿Usted cree que Él es soberano, que tiene control sobre todas las cosas? Yo creo que esto es un caso que solamente el Señor, tratando directamente con su esposo, puede solucionar. Obviamente la oración del justo puede mucho. Lo primero que tenemos que hacer es orar. Segundo, yo creo que la hermana, en vez de, no sé cómo ella actúa, pero su testimonio pudiera ser de mucha ayuda. ¿A qué me refiero con eso? Que la hermana no lo trate mal porque él la trata mal a ella. Como dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 3,
que por el testimonio de una hermana, el esposo puede venir a los pies del Señor Jesús. Entonces, juzgarlo no creo que sea lo mejor, pelearle no creo que sea lo mejor, sino que entender en este caso que él es una persona que está dominada totalmente por la carne, que no tiene a Cristo en su corazón y que esto es una actitud normal que él va a tener, porque él está controlado totalmente por el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia y que este es el comportamiento normal que ellos tienen, sino que oremos por la situación de su esposo, que pidamos la dirección del Señor, que si ella tiene, se está congregando en una iglesia y tiene ancianos, que busquen la ayuda de que los ancianos puedan visitar al esposo y puedan hablar con él. Ah, consejería, no sé, pero yo creo que la situación es un poco difícil porque tú estás hablando de dos polos negativos que totalmente van en direcciones opuestas. Gracias, hermano. Yo agregaría unas palabras pensando que tal vez la persona que está presa de la adicción sea una persona creyente. Si ese es el caso, es una persona que está totalmente dominada por su carne y en consecuencia su conducta no va a ser diferente a la conducta de un incrédulo al cual la Biblia llama el hombre natural. Entonces, en este caso, hermana, yo en verdad siempre he creído que ahí es a donde realmente la iglesia tiene que ejercer su rol de familia espiritual y que nos tiene que dar soporte. Siempre criticaré, quiero ser muy firme en mi apreciación, siempre criticaré a los cristianos que teniendo una carga espiritual tan fuerte nos comparten situaciones como esta y cuando uno les dice, hermano, lo podemos avisar en la iglesia para orar, no, 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 pero por favor que nadie se entere. Creo que aquí es cuando más la iglesia tiene que involucrarse, cuando la oración, como decía mi hermano Félix del Justo, debe poder mucho, debe derribar argumentos, debe destruir fortalezas y tal vez sea la oración de toda la familia espiritual la que toque la mente de aquella persona que esté presa de una adicción. Añadiría algo que ya mi hermano señaló, que recuerden, como creyentes no podemos devolver a nadie mal por mal, ni tampoco podemos combatir el mal con el mal. El mal se comparte con el bien. ¿Eso qué significa, hermano o hermana que vives en esa situación? Sé que bajo tu lógica humana suena absurdo el pedirte que muestres amor a quien te está mostrando desprecio, porque seguramente tu lógica humana te dice, porque eso piensa la gente que no tiene a Cristo en el corazón, que si uno muestra amor a quienes nos desprecian, lo único que vamos a lograr es que las personas nos desprecien aún más. Pero la lógica de Dios es completamente distinta. En la lógica de Dios, si tú muestras amor y una conducta espiritual cada vez más fuerte, vas a tomar ese corazón de piedra y lo vas a volver de carne. Y si crees que lo que yo te estoy diciendo, hermano o hermana, en una situación así suena absurdo, piensa en Jesucristo. ¿Cuántas ocasiones Jesús tocó a tu puerta y tú y yo lo único que le devolvimos fue desprecio? Y en su misma cara le dijimos a Cristo que no nos interesaba, que nosotros podíamos vivir nuestra vida mejor sin su asistencia. Todos somos como Adán, que le dijimos a Dios, no necesito de tu guía, yo solo puedo hacer las cosas y comiendo de ese fruto sabré cómo hacer que todo marche mejor. Conocemos lo que pasó. Así que por favor, hermanos, insistiría yo mucho en ello. Si el Dios que nos ha salvado después de cada carga de desprecio que nosotros le dábamos, Él regresó con una carga de amor, ¿qué terminó haciendo? Nos transformó, nos conquistó. Así que al estar en esta lucha, hermana, ojalá y Dios o hermano te pueda mover a mostrar más amor, más fidelidad y más santidad hacia esa persona que no está queriendo saber nada sobre las cosas de Dios. Lo vas a terminar ganando para Cristo. Y también recuerda, si llegaste a esa situación, es porque tal vez en su momento no respondiste a la voz de Dios y elegiste a la persona que Dios no quería. Y ahora estás enfrentando una disciplina por haber desobedecido al Señor. Así que, si esto es así y la disciplina corrige lo deficiente, lleva tu vida a la santidad y muéstrale al Señor que estás dispuesto o dispuesta en su nombre a hacer lo correcto y, como decía mi hermano Félix, preséntate como una persona más espiritual a quien en estos momentos no está queriendo saber de Dios. Te lo aseguro, el Señor nunca te va a defraudar.
Hay ejemplos en la Biblia de gente que vivió situaciones aún peores que la que nos son planteadas y que terminaron viniendo a los pies de Cristo, porque nunca se dejó de mostrarles amor. Yo sé que no es nada fácil, pero según la Biblia, no hay nada más poderoso que el amor. Mis hermanos, reiteramos que si tienen una pregunta anónima, pueden ir al chat, al link. Si no, mis hermanos, cualquiera que tenga una pregunta, una opinión ya en estos momentos para la reunión, como dice cuando uno se va a casar, hable ahora o calle para siempre. Así que cualquier persona que quiera saludar, que quiera, que tenga una pregunta, estamos ya concluyendo, hable o concluiremos con la reunión. Mis hermanos, agradeciendo entonces en verdad el gran interés de estar conectados a la transmisión virtual mensual de Fe Mueve Montañas, lo único que nos restaría sería invitarles a que se conecten a la siguiente transmisión. Recuerden, cada primer domingo de mes a las 7 de la noche, hora este de los Estados Unidos, 6 de la tarde, hora del centro de México, nos conectamos para tener estudios sobre distintos tópicos y distintas actividades en Fe Mueve Montañas. Y tomen en cuenta que si Dios lo permite, en el mes de mayo, nos toca la segunda charla sobre el tema del divorcio. ¿Bajo qué causas se puede un cristiano divorciar? Y que todo esto sirva para edificarnos. Hermano Félix, al no haber preguntas, si puedes despedirnos en oración. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias porque tú eres el doctor divino. No hay una enfermedad que tú no puedas curar, no hay una situación emocional ni espiritual que tú no puedas sanar. Te damos las gracias por la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que nos limpia de todo pecado y que si pecamos, abogados tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Señor, en esta noche tú conoces los corazones de cada persona que se ha conectado. Tú sabes las situaciones que pudieran tener, las necesidades que pudieran tener. Oramos para que tú suplas esas necesidades, que tú sanes las heridas, Señor, que pudiera tener alguien y que tu Padre permita que nos guiemos y nos vayamos en dirección a la santidad, que es lo más importante como un cristiano, que perfeccionemos nuestra santidad en el temor de Dios, quitando toda contaminación de carne y de espíritu que pueda haber en nuestras vidas. Padre, oramos por esta hermana que está pasando por una situación demasiado difícil con su esposo, ah, creyendo, confiando, Señor, que tu poder, que tu gracia, que tu misericordia, Señor, que tu bondad se puede manifestar en él y que él puede venir a los pies del Señor y también consuélala, fortalécela y ayúdala a que ella pueda, Señor y Dios, soportar esta situación que es tan difícil para ella y para su familia. Padre, oramos por cualquier enfermo que se haya conectado y que necesite una sanidad física para que tú lo sanes en el nombre de Jesús. Los líderes que se han conectado, que tú les des sabiduría, Padre, que tú los bendiga. Los hermanos que se han conectado desde Ecuador, desde Santo Domingo, desde Estados Unidos, Señor, desde Chile, Argentina y de cualquier país del mundo, México. Gracias, Señor. Bendice este ministerio de Fe Mueve Montaña. Bendice, Señor, los planes futuros que tenemos, especialmente el viaje a Chiapas, especialmente el viaje a Ecuador y también estas conferencias que daremos durante el resto del año, las ponemos en tus manos. Gracias por todo, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.